de Coordinación Económica creada como una oficina asesora de empresas a nivel económico es concebido más bien como un proyecto en busca de nuevas fórmulas para organizar a la clase trabajadora y el sector productivo. De ahí que se convierte en un plan económico integral, cuyo propósito es buscar la eficiencia y cooperación, y como resultado de ambos, la riqueza. La filosofía económica en la solidaridad y condena la bien. Su filosofía económica es la solidaridad y condena la lucha de clases por razones de ética y eficiencia. Aunque no defiende ni a patronos ni a trabajadores como clase ni como individuos, sino que protege a la empresa como institución, como unidad económica, como fuente de producción que dan precisamente tanto patrono como trabajador para tener riqueza. Vea dónde nace, vea cuál es el proyecto. Señores, no vamos a defender ni a patronos ni a trabajadores, vamos a defender la empresa como tal. Y tampoco es cierto de que él diga de que lo que se va a tratar después es de buscar la riqueza para todos. No. La riqueza de los que son dueños de los medios de producción no van a ser nunca. En la primera etapa, estamos hablando de la primera etapa donde nace precisamente este movimiento. Dice que las dos primeras asociaciones solidaristas de empleados nacen en la librería López. Yo diría, él pone aquí las dos primeras asociaciones solidaristas de empleados, no, de patronos y trabajadores, porque esa es la verdad, esas asociaciones son de patronos y trabajadores, y lo vamos a ver más adelante. Nace en la librería López y en la fábrica de chocolate Cerealito. Por favor, Belinda, me anotas esas dos cosas, por favor, estas dos instituciones, librería López y la fábrica de chocolates. Esas son exactamente, son exactamente las dos primeras asociaciones que nacen de las acciones solidaristas en Costa Rica. ¿Cuáles son los objetivos realmente de las acciones solidaristas? Trabajar por la armonía y cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto dentro de las normas de eficiencia económica y justicia social. Vean lo que dice, ¿cuál es el objetivo? La armonía y cooperación de patronos y trabajadores. ¿Sí? No está hablando del contenido del artículo 206 de nuestro Código de Trabajo, donde está la definición de lo que es sindicato. La mecánica de esta filosofía, según su autor, consiste en una donación que realizan los patronos. Ahí comienzan a hacer hoy. Ahí comienzan a hacer. En un porcentaje del total de las planillas que se deposita en un fondo de ahorro a favor de los trabajadores. Y estos a su vez aportan una cantidad similar, creando con ello un patrimonio económico, una acumulación individual que eleva el nivel de vida de los trabajadores. Bueno, ese es el criterio de él. ¿Sí? Claro que es importante que nosotros, que imagínense, Eduardo Antonio Bando, patrono, nos diga a nosotros los trabajadores, mire, hagamos una acción solidarista y aquí está 1 millón de quetzales que quiero hacer como aporte. Ustedes tienen que hacer sus aportaciones hasta que lleguen a 1 millón. Eso pues lo depositan en el banco y va a generar intereses. Y bueno, en Costa Rica así comenzó. Claro, después tenía la posibilidad de comprar empresas. En Costa Rica tienen mejor legislación. Aquí en Guatemala, acuérdense que precisamente las acciones solidaristas son entidades no lucrativas. En Costa Rica sí son lucrativas. Esa es la finalidad. Bueno, entonces, ya Eduardo Antonio, no sé si levantó la mano por el aporte que hizo o porque va a ser patrón. Bueno, vamos a seguir, pues. Entonces, el pensamiento liberal se refleja al darle a la clase capitalista, fíjese, ¿ves? Miren los objetivos del pensamiento. El pensamiento liberal, o sea, el pensamiento capitalista, se refleja al darle a la clase capitalista, o sea, al empresario, la dirección de las transformaciones del sistema. Ah, bueno, dice, señores trabajadores, ustedes se quedan sentaditos, que quienes van a transformar el sistema político, económico y social de Costa Rica van a ser los empresarios. Que no riñen con la libertad de empresa ni con el derecho a propiedad privada, por supuesto. Y el pensamiento social cristiano se refleja al tomar algunos principios de la moral que debe cumplir la empresa capitalista en la sociedad, es decir, la función social, eliminando con ellos los abusos del sistema explotador al trabajador.
No, pues es interesante, ¿va? Es interesante. En su segunda etapa, fuera de las fronteras. Se lo voy a resumir mejor para que no nos perdamos con esto. Fíjate de que en su segunda etapa, bueno, ya nos dimos cuenta cómo nace en la primera etapa, cuáles fueron las primeras, cuáles son sus objetivos, cuáles son los sueños, cuál es el proyecto. Ahora resulta la segunda etapa, pero solo déjenme ver, así me interesa esto, miren. Lo voy a leer, para efectos de examen me subrayas esto también, Belinda. En 1956 se funda la Corporación Solidarista. Vean, ya habían asociaciones solidaristas y habían uniones solidaristas, pero en el 56 ya se funda la Corporación Solidarista en Costa Rica. Vean este tema tan valioso. Organismo fundado en calidad de órgano financiero del movimiento solidarista costarricense, en el cual a las empresas afiliadas y al público, el cual vendía a las empresas afiliadas y al público títulos con intereses garantizado por un 4% anual. En la medida que los fondos económicos solidaristas crecían, la Unión Solidarista Costarricense resolvió firmar un convenio con el Banco Nacional de Costa Rica, en el que éste se comprometía a administrar los fondos de las Naciones Solidaristas de empleados, y estos a su vez estimular los depósitos en el Banco Nacional, ya que esto protegía a los ahorros solidaristas y fomentaba el ahorro gracias a los beneficiosos intereses que ofrecía. ¿Me anotas este párrafo, por favor, Belinda? En su segunda etapa, fuera de las fronteras, dice que se gestionaron gestiones directamente ante el doctor Arturo Morales Carrión, que era el secretario adjunto del Estado para Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos. También se hizo directamente con el presidente del Estado, John F. Kennedy, por intermedio del presidente de Costa Rica en ese entonces, don Mario Echandi Jiménez, y el subsecretario de los Estados Unidos. Todos funcionarios de alto rango. Fíjense, el propósito aquí era que querían crear un impuesto, el impuesto de capitalización universal, que pues en algunos se concibió primeramente como una cuota de capitalización laboral, pero en sí el nombre era capitalización universal. Lo que quería es de que se le pusieran un arancel a los productos, a determinados productos, y los impuestos que se iban a obtener de acuerdo a ese arancel iban a ser para las entidades solidaristas. Vean, pues. Dice entonces, todos funcionarios de alto rango de los gobiernos de los Estados Unidos y Costa Rica planteaban que el ahorro solidarista era una de las fases para alcanzar el desarrollo de las asociaciones solidaristas y que había que luchar por alcanzar la justicia social por la vía de una cuota de capitalización mayor a favor de la clase trabajadora. No solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. De ahí su carácter universal. Esta nueva teoría económica llamada comúnmente capitalización universal pretendía incluir un nuevo impuesto al intercambio de mercancías entre las naciones, especialmente entre países subdesarrollados y desarrollados, concebido como una cuota de capitalización laboral, la cual era canalizada a través de las acciones solidaristas, lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. Fíjense qué interesante. Ellos se fueron más allá en la segunda etapa, se fueron, déjenme ver aquí. Bueno. Entonces se fueron más allá. Entonces, Belinda, vamos a anotar esta parte que es la capitalización universal para efectos de examen, ¿sí? También dice que crearon un partido político, ¿sí? Y el partido político pues se llamó Partido Acción Solidarista y participaron en las elecciones en 1962, pero no tuvieron definitivamente los mejores resultados. El tercer periodo en Costa Rica, ya vimos dos, este es el tercero, ¿sí? Dice la participación ya de la Iglesia Católica. Vean, en la tercera etapa,
o en el tercer periodo en Costa Rica, ¿sí?, ya aparece la Iglesia Católica. Un hecho que a todas luces permite el afianzamiento del movimiento solidarista costarricense a partir de 1971 lo constituye la incorporación activa y decisiva de un organismo de acción de la Iglesia Católica costarricense, la Escuela Social Juan 23, la cual fue creada en 1963 durante el arzobispado Monseñor Carlos Humberto Rodríguez. Cabe señalar que aun cuando el movimiento solidarista no tiene compromisos religiosos o ideológicos, ha tomado principios de la doctrina social cristiana de la Iglesia, ya que coincide con muchísimos aspectos, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, el amor al prójimo y la búsqueda de una justicia social entre todos, que son principios interesantes como seres humanos, pero no son principios del derecho laboral, ¿sí? Entonces, por eso son organismos paralelos en contra del sindicalismo. Y por último dice que en 1979 lograron formar las acciones solidaristas. Fíjese que este párrafo de 1979 ya lograron incorporar al capital extranjero, a las empresas extranjeras, el solidarismo en Costa Rica. Y ahí está el número de empresas que precisamente participaron en una tercera etapa. Lo anotamos, por favor, Belinda. Bueno, luego el solidarismo como movimiento preempresarial. La filosofía del solidarismo se fundamenta en combinar la eficiencia y la libertad individual de la libre empresa con la bondad de una filosofía humanista. Afirma que las injusticias y las desigualdades sociales no son un producto del capitalismo, sino un producto del desigual acceso a la propiedad. Mi pregunta es, ¿nosotros hemos tenido acceso a la propiedad? Dice que no es producto del capitalismo. O sea, las desigualdades sociales dice que no, que es producto que no tenemos acceso nosotros a la propiedad. Pues es normal. Nosotros que vivimos en un sistema sabemos de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Considera que al convertirse en los propietarios, las personas trabajadoras comenzarán a compartir el objetivo del patrón, que es el incremento de la productividad de la empresa, beneficiando entonces todos o todas el desarrollo. Para esta doctrina el incremento salarial provoca inflación. Fíjese que para el solidarismo dice, señores, dejen de estar pidiendo incremento salarial, eso provoca inflación. Y el uso de los impuestos para el financiamiento de programas sociales fomenta la corrupción. Declara que el sistema solidarista crea una nueva propiedad para los pobres, sin acabar con la propiedad de los ricos. No, yo les digo, si uno la lee sin entrar en un análisis realmente del derecho laboral, dice, pues qué interesante, ¿no? Imagínense una nueva propiedad privada para los pobres, sin acabar con la propiedad de los ricos. No, eso es imposible, yo les digo, es imposible. Claro, vamos a ver, pero ustedes aquí no ven nada de condiciones de trabajo. No están hablando de la jornada de trabajo, no están hablando del salario. Es más, dice que el incremento del salario provoca la inflación y el uso de los impuestos para financiar programas sociales, corrupción. Y no deja de tener razón, va, pero veámoslo a nivel macro, a nivel general, y no hablemos que el incremento salarial es necesario para el incremento de la canasta básica, ¿sí? Que el financiamiento de programas sociales, claro que se necesitan programas sociales, eso estamos totalmente de acuerdo con que se necesitan, no es cierto que no se necesiten, claro que se necesitan. Usted mismo puede decirme, Liqui, no, yo les digo que nosotros, como decía un presidente centroamericano, el problema de nosotros es de que no queremos cambiar, sino que queremos ser listos. Por ejemplo, usted, los comedores solidarios, donde creo que el plato de comida tiene un costo, pero un costo, no sé, creo que de 3, no sé si alguien tiene el dato, cuánto cuesta un plato de comida en un comedor solidario. No tienen el dato. Como 3 quetzales. 3 quetzales, ¿va?
pero imagínate que si yo hubiera un comedor solidario y nosotros, que de una u otra manera pues, hemos tenido la bendición de tener alimento, sería injusto que nosotros fuéramos a meternos a los comedores solidarios, porque son exactamente para determinada clase social o para determinadas personas. Pero queremos llevarnos de vivo y decir, ir a comer ahí si cuesta 3 quetzales. Decimos que Va a estar el licenciado. Hace poquito sacaron una entrevista por ahí, creo que no sé si en qué canal era, pero estaban diciendo que estaba 10 quetzales. Ya subió, imagínate, 10 quetzales, ya no está tan barato. Bueno, Exacto. pero todavía, Oscar, sigue siendo un buen precio. Lo injusto es que muchas veces gente que puede ceder el derecho a otras personas, queremos llevando al listo y lo hacemos, ¿no? Y no nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Esos son programas sociales que tienen que vencer a cierto sector. Cuando hablamos nosotros del aporte del adulto mayor, se recuerdan que el año pasado se incrementó el presupuesto y se benefició a miles de guatemaltecos. Yo creo seguir soñando de que no se hizo con fines políticos, pero sigo soñando que se hizo para la gente que verdaderamente está el programa, para aquellos que fueron trabajadores independientes, que no tienen una jubilación, que no tienen derecho a una pensión y que necesitan esos 500 quetzales. Pero muchas veces, ¿cuánto guatemalteco nos llevamos de vivo? Y si yo puedo obtener esos 500 quetzales, yo voy a ingresar papelería, no señor. Tenemos que cambiar y tenemos que estar conscientes que eso es son aquellos guatemaltecos que trabajaron toda la vida posiblemente como trabajadores independientes, no tienen derecho a una jubilación ni del Estado, ni del Seguro Social, ni en contra de ayuda. Por eso se hizo aporte económico al adulto mayor. Miren sus objetivos. Pero la gente o nosotros mismos que hemos llevado del ISTIS, voy a tratar a ver si me lo dan. No, señor, tenemos que cambiar, estar conscientes que esto es para determinado sector. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, que perdone el solidarismo. Sí necesitamos programas sociales. ¿Que fomentan la corrupción? Claro que lo hemos visto. El sindicato, los programas sociales, tantas cosas que podemos hablar. Por favor, el sindicato sigue siendo una gran institución. El problema somos los dirigentes, el problema somos las personas. ¿Sí? Pero vean, en 206, qué interesante es un sindicato, pero seguimos nosotros creando. Y lo otro que no estoy de acuerdo, que digan ellos que con la acción solidarista, fíjense que inicia con un aporte económico que es el patrón, y nosotros hacemos otro aporte, lo depositamos al banco, genera intereses y después nos dividimos los intereses. ¿Creen que eso es crear una nueva empresa? ¿Creen que eso nosotros ya somos ricos? Bueno, pero vamos a ver más adelante que el solidarismo en Costa Rica permite abrir empresas. ¿Sí? Nos vamos a dar en cuenta que ya funcionan, por ejemplo, en algunos países las famosas empresas satélites, que por ejemplo son empresas que practican el bimonopolio, porque fíjense que resulta, por ejemplo, imaginemos la cervecería, posiblemente el envase se lo hace determinada empresa. Entonces ellos pueden hacer la acción solidarista y dicen, ¿saben qué? No, pero la ley aquí no lo permite, solo es un ejemplo. Ellos dicen, ¿saben qué? Ya no le vamos a comprar el envase a la empresa. Vamos a crear de la misma acción solidarista, de los fondos de acción solidarista, en Costa Rica sí se permite. Imaginemos que sea Coca-Cola Costa Rica. Bueno, dicen, nosotros vendemos el líquido, pero el envase lo va a hacer tal empresa. Entonces, ¿saben qué? La acción solidarista que forma una empresa, que ya la forme como tal, y nosotros le vamos a comprar el envase a esta acción solidarista, a la empresa propiedad de la acción solidarista, que es de los trabajadores. Eso es lo que hacen, ¿eh? Y dicen que pueden trabajar la familia, cuando nos jubilemos, si son buenos trabajadores, podemos ir a trabajar ahí, pero eso es relativo, sí sigue siendo relativo, porque estamos hablando de una empresa y cuántos trabajadores. Entonces no es cierto que es una nueva propiedad para que exista la propiedad de la riqueza de
la propiedad de los ricos y la propiedad de los pobres. No, eso es... Pero usted tiene su propio criterio. El solidarismo tiene orígenes en Costa Rica, y luego que pretende extenderse en Centroamérica y actualmente pues en América Latina, ¿sí? Ahí terminamos la tercera etapa. Veamos hoy en Guatemala. Vean, en Guatemala usted, no todo va, pero hay empresarios que de veras. Hubieron un grupo ustedes que no quisieron apoyar el solidarismo en la primera etapa. ¿Saben por qué? Porque eso significaba un aporte económico. Y si no era obligatorio, ellos no estaban dispuestos a no dar ese aporte económico. Creo que fue en la segunda etapa, si no me equivoco. Vamos a ver aquí. Dice en la primera etapa en Guatemala, allá en Costa Rica vimos las tres. Sí, la primera, ¿se recuerdan? Su creación. La segunda, donde nace la fábrica López y esta de chocolates El Gallito, librería López, perdón, y la fábrica de chocolates El Gallito. Luego en la segunda etapa donde van a Estados Unidos y la última etapa donde hasta crean esta parte de las empresas, ¿vaya? Las empresas como tal, y donde consideran de que no creen ellos en los programas sociales. En Guatemala, en la primera etapa, dice que se inicia el 26 de enero de 1961, cuando ingresa a Guatemala el señor Álvaro Portela Lumbreras, exsecretario del Movimiento Solidarista Costarricense, quien en febrero de ese año había hecho contactos con la Cámara de Industria de Guatemala y el Ministerio de Trabajo. Vean por dónde ingresa, ¿sí? Dice que las empresas más grandes de Guatemala, como lo era en ese entonces, Empresa Fosforera S.A., Carbogás, Enrique Novela, Cervecería Centroamericana S.A., Novela y Compañía Limitada, entre otros, elaboraron un documento apoyando el medio solidarista, ofreciendo una ayuda económica para su difusión y promoción por considerarlo un proyecto beneficioso para las relaciones obrero-patronales. Bueno, no era cierto, pero está bien, man. Pero miren este párrafo en la primera etapa. Qué barbaridad, usted que, aunque le beneficiaba y destruía el movimiento sindicalista, no le gusta en lo absoluto apoyar nada que signifique en beneficio para la clase trabajadora. A pesar de que más de 200 empresas estaban de acuerdo con el sistema solidarista, no consideraron de urgencia hacer esa inversión y menos efectuar gastos sociales no obligados. Imagínense qué actitud, como aporte patronal que éste requiere. Sin embargo, en 1961 el ingeniero Carlos Enrique Molina Muñoz, gerente de la empresa Carbogás, fundó con gran entusiasmo la primera asociación solidarista de empleados en Guatemala. Esta empresa únicamente tenía 11 trabajadores. Anotamos eso, por favor, Belinda. La cual era propiedad de los trabajadores y años después informaron al señor Portela que los trabajadores de la empresa habían... Fíjense que de este nacimiento de esta empresa solidarista en Carbogás, dicen los trabajadores, por lo menos lo narran, que sea cierto, pues yo tengo mis dudas, pero dice que con ese aporte, con la entidad solidarista, lograron adquirir su vivienda, posiblemente sea así. Pero vean, cambiaron al gerente de la empresa, y este gerente, en forma inconsulta, les dijo: señores, de esta entidad solidarista yo voy a retirar la cuota patronal, el aporte que hizo el patrón, y los depositó en el Banco de los Trabajadores. Por lo tanto, disolvió la primera asociación solidarista en Guatemala. Vean qué actitud ustedes, increíble, ¿no? En la otra etapa, en la etapa número 2. En la número 1 fue Carbogás, pero en la etapa número 2, como que se detuvo el movimiento y todo. Entonces aparece nuevamente el sector empresarial, pero aquí más que todo de finqueros, y el ingeniero, el ministro de Agricultura en ese entonces, el ingeniero Leopoldo Sandoval, y otra vez, bueno, ya tienen contacto otra vez con Portela Lumbreras, y entonces se inicia nuevamente el proyecto, y fue así como nace en la segunda etapa la primera asociación solidarista de la segunda etapa, ¿sí? Y es en la finca La Perla, Santa Delfina y anexos,
ubicada, aquí no lo dice, pero una tesis de la Rafael Andívar habla que esta está ubicada en el Quiché. Como eso no está en el documento, por favor, me ayudas, Belinda, me ayudas a anotar ahí esa pregunta, que esta de la segunda etapa está ubicada en Quiché Oeste. Eso no está en el documento, eso es realmente para los 160 conectados. En 1981, en el mes de julio, se desarrolló en Guatemala un evento en el cual se constituyó la Federación Centroamericana de Uniones y la Acción Solidarista, que se llamaba FEDECASOL. Y vean, posteriormente en Costa Rica hay otra reunión y ahí nace el Consejo Superior Solidarista de las Américas. Sus conceptos. No sé quién me apoya con estos dos conceptos que están ahí. Licenciado Leído, dice concepto de solidaridad, asociación solidarista. Es una agrupación de trabajadores de una empresa, una finca, una fábrica, un taller o una tienda que se unen para ayudarse mutuamente y llegar a tener un capital con el ahorro de todos, con la participación de la empresa o empresarios. Concepto de solidarismo. El solidarismo es un movimiento económico social orientado a lograr la armonía y el bienestar de los trabajadores y empresarios dentro de un marco de cooperación humanista, moral y democrático, que funciona a través de la formación asociaciones solidaristas. Bueno, si se dan cuenta, habla de patronos y trabajadores la segunda. La primera habla pero nace con este aporte que hace definitivamente el patrón, es creación del patrono. Su nacimiento, tanto en Costa Rica como en Guatemala, es a través de cámaras empresariales. Hoy vamos a ver su clasificación. Y la clasificación, aquí está: teológica, moral, antropológica, sociológica, jurídica y económica. Veamos la primera, la teológica. Como ya se citó anteriormente, dentro de los antecedentes de la solidaridad está el aspecto teológico, traído a nosotros a través de la Iglesia Católica, que ha hecho siempre claras exhortaciones a la solidaridad, por ejemplo, en el primer mandamiento en la epístola de San Pablo a los romanos, y más reciente en varias encíclicas que abordan el problema social de manera directa, en su aspecto económico, social y moral, tales como una encíclica en la que se declara que los principios de los derechos y deberes del patrón y trabajadores deben derivirse por justicia todo conflicto entre ambas partes. La una tiene necesidad absoluta de la otra, porque sin trabajo no puede haber capital y sin capital no puede haber trabajo. La Iglesia Católica, que se respeten como seres humanos, esa es la teoría de eso. Dice, señores, la solidaridad teológica es importantísima. El respeto al derecho humano va a ser importante. Luego dice que también esta otra encíclica dice que se vean las relaciones entre la iniciativa privada, intervención de los poderes públicos, socialización y remuneración del trabajo, criterios regulados de trabajo y salario, necesidades de adaptación entre el desarrollo económico y el progreso social, exigencias del bien común nacional e internacional, presencia activa de los trabajadores en todos los niveles, función social de la propiedad y el equilibrio entre países desarrollados y de subdesarrollados. La moral considera que no se puede construir una verdadera sociedad sino sobre principios éticos y morales. La antropológica, aquellos hombres que existieron desde la época prehistórica nos han heredado casi todo: lo bueno, lo malo, conocimiento, sabiduría, religión, idioma, virtudes, vicios, enfermedades y otras. Sociológico, la sociedad es algo orgánico, pues tiene similitud con los miembros de un organismo natural. El menor daño, el menor trastorno en algún punto del organismo repercute sobre la salud o funcionamiento del conjunto. Solidaridad en lo jurídico. La solidaridad jurídica no solo existe entre los deudores frente a los acreedores, sino también entre socios de determinado tipo de sociedades y asociaciones. En lo económico, todo en mayor o menor grado, en mayor o menor grado, somos proveedores y clientes los unos de los otros
sin vernos ni conocernos. La prosperidad o ruina de cada uno influye en el bienestar o pobreza de los demás. Principios. Estamos hablando de solidarismo, ¿no? Principios. Los problemas de distribución deben resolverse conjuntamente con los de producción. A la par de garantías sociales deben de coexistir garantías económicas. Bien, ya están creando garantías económicas. No le podemos afectar. Nos tiene también el patrono que no hay necesidad de afectarle su parte económica. No pide incremento de salario porque eso es afectarle su garantía económica. La lucha de clases debe eliminarse por medio de leyes y medidas justas y sustituirlas por el solidarismo económico. Las huelgas y paros deben restringirse y gradualmente abolirse de modo total, conforme las instituciones y las leyes brinden remedio adecuado a los problemas que se pretendan solucionar por medios violentos. Los sindicatos obreros y patronales deben convertir su espíritu hostil en un principio de agremiación solidaria. El auxilio de cesantía se convierte en un interés ahorrado en la empresa, adaptando a cada modalidad la explotación cuyo pago al trabajador y inversión a que estén sujetos. No creen en la indemnización. Dicen que el hecho que haya precisamente un plan de ahorro del trabajador en el momento de retirarse, pues lo cancelan. Y ustedes saben que unas empresas en Guatemala lo practican, a pesar que no lo hacen como acción solidarista, o tal vez lo tienen así. Pero acuérdense que en Guatemala hay un requisito esencial. Aquí las acciones solidaristas son entidades no lucrativas. Costa Rica, sí ustedes, Costa Rica es como que fuera una empresa privada. El poder público no se usará para competir con ventaja con la iniciativa particular o suplantarla. Las empresas de Estado, cuando se consideren necesarias, estarán sujetas a la acción rectificadora. O sea, no quieren ni siquiera empresas de carácter institucional. Los elementos trabajador, empresa y Estado. Características. Dice que estas empresas ofrecen libertad, ofrecen ingreso voluntario, son democráticas, son independientes. Del patrón no va. Son independientes tal vez de otros de los sindicatos, pero no porque fueron creadas como tal. Son confiables, son participativas, son organizativas, son respetuosas, son provechosas. ¿Para quién? Para el trabajador, para el empresario, para la familia y la nación. Imagínense. Y no dejan de tener razón porque estamos hablando de empresas privadas. Vean lo interesante, ¿sí? Hoy vamos a ver algunas empresas del solidarismo. Empresas con participación laboral, empresas periféricas de cogestión y empresas de propiedad laboral. Vamos, periféricas de propiedad laboral. Miren lo interesante de la primera. Costa Rica. En esta unidad la empresa matriz ofrece la oportunidad al trabajador para que a través de la acción solidarista adquiera acciones de la misma en determinados porcentajes. Por ejemplo, en ese entonces, ustedes saben que ahora creo que esta línea ya no existe, la adquirió otra línea, otra aerolínea. Por ejemplo, en Costa Rica, la empresa Líneas Aéreas de Costa Rica, LATSA, ha permitido a sus empleados adquirir el 32% de las acciones de esta compañía. Y en este caso no se creó una nueva empresa. La Asociación Solidarista, vamos a ver, Karina Maribel, que es miembro de esa asociación, ahora sos empresaria también, porque a la Asociación Solidarista donde perteneces, donde estás haciendo tus aportes, es dueña del 32% de esta aerolínea. No sé qué pasó porque esta aerolínea saben que desapareció y una que creo que a nivel de Centroamérica compró todas. No sé si sigue la Asociación Solidarista con un porcentaje o pues dejó de tener ese porcentaje. La idea es de que pues en este documento que es una tesis, entonces ella nos hace el ejemplo que en Costa Rica sí fue una circunstancia que se dio. Las empresas de cogestión, o sea, es una empresa que vamos a compartir. En esta modalidad se crea una empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, vean, iniciativa de trabajadores y patrono, cuya propiedad es compartida en los porcentajes que ambos determinen en común. ¿De acuerdo? Por lo general, con la amplia mayoría de parte de los trabajadores, representados a través de la acción solidarista por medio de la junta directiva. Por ejemplo, en Guatemala, no sé si todavía
Alguien dice que esta parte de este proyecto actualmente es una financiera que se llama San Miguel. Pero vean, aquí pues esta es parte de la historia. Cementos Progreso en Guatemala tiene una empresa periférica cuyo capital está integrado así: 60% para la acción solidarista, es decir, trabajadores, y el 40% de la empresa matriz. Actualmente en Guatemala no podría funcionar esto porque todas las acciones solidaristas son entidades no lucrativas. Entonces no podría ser dueño de una empresa de entidad solidarista. Por eso creo que ahora que nos contaron que es esta financiera, que es un dato que no he corroborado porque pues, hasta hoy me lo comentó un compañero. Entonces habría que ver si desapareció realmente la entidad solidarista y las empresas periféricas de propiedad laboral. Y en esta propiedad crea una nueva empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, pero la propiedad de la misma, el 100% de los trabajadores representados a través de la acción solidarista. Aquí el patrono hace un aporte y se olvida de su aporte, y en la empresa, la sociedad solidarista, la propietaria de esa empresa, y los trabajadores vamos a ser los dueños. Interesante, ¿verdad? Pero habría que ver qué aporte realmente hizo el patrón. La creación de las nuevas empresas por parte de las acciones solidaristas contribuye al paso más trascendental en las operaciones de estas, porque además de generar una fuente de trabajo e ingresos asociados, genera nuevas fuentes de trabajo para otras personas, contribuyendo así a disminuir el porcentaje de desempleo existente en el país. Estas acciones solidaristas se han adoptado como política completar los servicios de familiares a los asociados. Vean, aquí dice, bueno, señores, en Costa Rica crearon una empresa, y si Carlos Cruz es miembro de esta entidad solidarista, puede proponer a su familia, a su hermano, toda su familia, que trabaje en una empresa periférica que es propiedad de la Asociación Solidarista. Costa Rica, Guatemala no lo permite. Bueno, solidarismo como dumping social contra el sindicalismo. En Costa Rica, la ley de asociaciones solidaristas, que es una ley específica, generó enormes desigualdades respecto al trato que se le daba a las organizaciones sindicales, toda vez que consiguió ventajas a las asociaciones solidaristas tanto en lo organizativo como en lo económico, lo que ha permitido competir en mejores condiciones frente al sindicalismo. Ya esta es la crítica. Las asociaciones poseen el derecho a ejercer el comercio con fines de lucro. En Guatemala no, pero en Costa Rica las asociaciones solidaristas poseen el derecho de ejercer el comercio con fines de lucro, de administrar la cesantía, el retiro, un derecho que está vedado a las organizaciones sindicales. Como tienen fondo, como nosotros vamos a ahorrar, Carlos, cuando se retire en la empresa no va a tener derecho a pedir indemnización, pero sí puedes pedir que se retiren los fondos que has ahorrado durante todo el tiempo de trabajo. Que por cierto, aquí en Guatemala he visto que algunas empresas lo tienen así, güey. Alguien se acaba de retirar y me contó que le dieron su parte que le correspondía en la asociación solidarista porque ya se retiró, y bueno, era como que fuera su indemnización. Me contó que aparte de eso la empresa lo indemnizó. Pues eso sería formidable, güey, porque es un ahorro que estamos haciendo. Pero triste sería de que nos den lo que ahorramos, porque la filosofía de esto es que el patrón no tenga ningún problema, que no tenga que hacer ningún tipo de relación. En Costa Rica no hay indemnización. Mire, lo que le corresponde, sus ahorros y todo lo que ha generado son solidaristas, que eso le den como de indemnización. No hablan de esa palabra, ¿eh? Hablan de que en la cesantía, en el retiro, usted tiene precisamente ese derecho. Saben que en Guatemala, inclusive en Costa Rica, no se le permite a los sindicatos tener fines de lucro. Además de las funciones mutualistas, y a pesar de que la ley expresamente se lo prohíbe, las acciones solidaristas asumieron y asumen en la práctica, ya sea de manera directa o indirecta, funciones meramente reivindicativas de las acciones laborales en relación colectiva propias de los sindicatos. En Costa Rica se tomaron, señores, nosotros vamos a hacer arreglos directos, vamos a hacer convenios, o sea, todo lo que hace un sindicato lo están haciendo las acciones solidaristas en Costa Rica. Claro, hubo una denuncia que cambió la historia de Costa Rica en cuanto a unos derechos. Sigue siendo de mucha fortaleza en Costa Rica las acciones solidaristas. Esto lo ha realizado a través de comités permanentes de trabajadores, en el que el Código de Trabajo permite que se formen empresas sin participación de sindicatos. Es lo que es el 374 nuestro, ustedes, los comités permanentes o ad hoc.
que no haya sindicato, en comités, y ahí vamos arreglando las divergencias que tenemos. ¿Se recuerdan el 374? Dice que en caso de diferencias entre patrones y trabajadores, nosotros amablemente tenemos que hacer la solicitud, él amablemente nos la va a recibir, y si podemos lo arreglamos, y si no, aplicamos únicamente amigables componedores. Como que ya habían pensado en instaurar aquí las zonas solidaristas como en Costa Rica. Pues no se los permitió porque aquí las zonas solidaristas siguen siendo entidades no lucrativas, y lo vamos a ver más adelante. A partir de ese momento, lo que pretendía ser una forma de organización mutualista se convierte en un esquema evidentemente antisindical, porque al cerrar la puerta al sindicalismo como representante de los trabajadores de la empresa, estas prácticas dieron como resultado una considerable baja en el número de convenciones colectivas de las empresas privadas suscritas entre patronos y sindicatos. Por el contrario, un elevado número de arreglos directos celebrados entre patrones y comités permanentes, que esos fueron creados por las acciones solidaristas, situación que se mantiene hasta la fecha. Veamos hoy este caso sí se lo voy a tener yo que narrar. Vean pues, caso 1483, es un caso real, ¿oye? Es una queja que presentó la Confederación Costarricense de Trabajadores y la Confederación Internacional de Naciones Sindicales Libres, presentó en contra del gobierno de Costa Rica ante el Comité de Libertad Sindical de la Nación Internacional del Trabajo. ¿Qué contenía esta queja? Bueno, contenía que en Costa Rica existe la ley 6.970, concede a las naciones solidaristas ventajas en lo organizativo y en lo económico para que compitan en mejores condiciones al sindicalismo. Bueno, les permite ser lucrativas. 2, que las acciones solidaristas son organizaciones de trabajadores o trabajadoras bajo el control de patronos, violentando los principios de autonomía e independencia que establecen los convenios internacionales de la OIT. Que el solidarismo interfiere en actividades propias de las organizaciones sindicales. Por supuesto, en las negociaciones colectivas, ahí eso es algo que le corresponde únicamente a los sindicatos. Y hay convenios ratificados por Costa Rica que se tiene que respetar la libertad sindical. Sin embargo, pues, había una ley que protegía totalmente a las acciones solidaristas. La queja tenía esos 3 aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que sucede? Entonces viene y efectivamente el comité, sí, de libertad sindical rinde un informe, y él ahí constató que efectivamente las acciones solidaristas tenían mayores y mejores ventajas a las contempladas a los sindicatos. Generaba un poco de desigualdad entre ambas organizaciones. Bueno, generaba desigualdad. Y la preocupación es que se tuvo de que las acciones solidaristas totalmente desvirtuaban el esquema tripartito sobre el cual estaba constituida la OIT. Se recuerdan que está patronos, trabajadores y Estado. Pero las acciones solidaristas son acciones de trabajadores y de patronos. No pueden representar a los patronos. Entonces, señores, no pueden participar ustedes en un esquema tripartito, porque ustedes también representan intereses de patronos. Ya vimos que, por ejemplo, las empresas de cogestión, ahí dice que, vamos a ver si todos los directivos a estas acciones lucrativas son los empleados de confianza de la empresa. Entonces se rompe con ese esquema. Bueno, el Comité de Libertad Sindical, por supuesto, dio sus conclusiones. Definió que las acciones solidaristas en Costa Rica como una organización no independiente del patrón, pertenece al patrón, cuyas actividades son de carácter mutualista, y consideró que no es conveniente que intervengan como interlocutoras en las relaciones laborales. Esta afirmación provocó grandes discrepancias no solo con el gobierno, sino con las cámaras patronales y otros sectores de la sociedad costarricense. No le gustó la relación del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Sin embargo, en 1991 interviene la misión de contactos directos de la OIT, y también llegaron en un informe a la siguiente conclusión: que las actividades de las acciones solidaristas son de carácter mutualista, con fines meramente sociales,
y que a pesar de que su ley les prohíbe, ¿sí?, tanto el gobierno como los patronos, bueno, esta ley dice que a pesar de que la ley se lo prohíbe, ellos querían seguir funcionando como representantes del patrono. Tanto el gobierno como los patronos y la dirigencia solidarista permitieron que compitieran con el sindicalismo en el marco de relaciones laborales, puesto que el discurso de solidarismo planteaba que el fondo era la sustitución del sindicalismo. Fíjense que estas dos entidades de la OIT, la del Comité de Libertad Sindical y precisamente la misión de contactos directos de la OIT, dijeron: señores, ustedes no representan a los trabajadores. Pero miren el error de la conferencia internacional. Viene y esto dice que nunca se conoció en la conferencia. ¿Sí? Déjenme ver si... Respecto a las organizaciones sindicales, la misión reconoció que la discriminación y la falta de protección legal que sufren. Considera que Costa Rica tiene una legislación anacrónica que impide el pleno desarrollo de la libertad sindical. Considera que la falta de garantías sociales es el principal factor que influye en el poco desarrollo del sindicalismo, especialmente en el sector privado. Pero vean qué importante, la no intervención, el ser no tan claros. La Conferencia Internacional de Trabajo, usted sabe que se celebra una vez al año en Ginebra, Suiza. Es importante aclarar que el informe de la misión de contactos directos, según en el caso 1463, solo fue acogido, o sea, solo lo recibió el Consejo de Administración de la OIT, pero nunca fue discutido en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esta solo tomó nota de lo aprobado por el Consejo. Dijo: bueno, tomemos nota nada más, que eso ya lo conoció el Consejo de Administración. Lo anterior, o sea, el ser tibio en la conferencia internacional, el no ser clara y precisa, el no discutir y tomar una decisión, fue aprovechado por la prensa nacional de Costa Rica y las organizaciones solidaristas para manipular el significado de lo resuelto, haciendo creer que la Organización Internacional del Trabajo había reconocido al solidarismo costarricense como una organización autónoma de trabajadores. Y eso no es cierto. Nunca la reconoció. Lo que pasa es que no se pronunció, nunca la discutió. A pesar de la contundencia de las conclusiones de la OIT, que acoge como válidos los términos de la denuncia sindical presentada en 1988 y exige cambios al gobierno de Costa Rica en la práctica como en la legislación para evitar el trato discriminatorio entre ambas organizaciones, no hubo respuesta del Estado, ni de los empresarios, ni del solidarismo. Bueno, vean pues. Se presentó el caso ante la Organización Internacional del Trabajo. Hubieron 2 dictámenes donde dijeron: señores, ustedes no representan a los trabajadores. La conferencia, que es la autoridad máxima, es donde se discute, nunca discutió esa queja. Eso provocó que el solidarismo dijera: señores, ya nos han reconocido como representantes de los trabajadores ante la OIT. Ustedes saben que hay convenios que no lo va a permitir nunca, pero nunca fue clara. Entonces, en 1993, ejercieron 2 organizaciones que hicieron presión en Estados Unidos. Y le ejercieron la presión ante la Oficina del Representante para Comercio de Estados Unidos. Entonces vino esta oficina y le advirtió al gobierno de Costa Rica: señores, o aclaran de conformidad con la ley cuáles son las funciones del sindicalismo y que las acciones solidaristas no tienen que estar interviniendo en asuntos laborales, o les vamos a aplicar o les vamos a eliminar las exenciones arancelarias en el sistema generalizado de presencia. Ahí fue donde Costa Rica cambió. Bueno, vean, pues, no es sino hasta 1993 que, como producto de la presión realizada por las 2 federaciones estas en Estados Unidos ante la Oficina de Representantes de Comercio de Estados Unidos, Costa Rica sería sancionada con la eliminación de exenciones arancelarias del sistema generalizado de presencias. Es que se produce, o sea, esto provocó una reforma legislativa
la ley 7.360, aprobada el 4 de noviembre de 1993. Pero vean qué interesante. Dicha ley fue aprobada en un plazo muy breve, de 15 días. Se refiere a 3 temas centrales. Una adición al Código de Trabajo en relación a la libertad sindical, creación del fuero sindical, una reforma en materia de multas por infracción a la ley laboral y finalmente algunas reformas a la Ley de Acciones Solidaristas 6.970. La reforma a la Ley de Acciones Solidaristas consistió en la prohibición de a que estas acciones son órganos de gobierno, bueno, que esta asociación, sus órganos de gobierno y administración y sus representantes legales les prohibió realizar cualquier clase de actividad tendiente a combatir de una manera o entorpecer la formación y funcionamiento de relaciones sindicales y cooperativas. Fíjese, la ley le prohibió a las acciones solidaristas estar interviniendo o estar perjudicando precisamente la actividad o entorpecer la formación y funcionamiento de relaciones sindicales. Se le prohíbe también al solidarismo celebrar convenciones colectivas o arreglos directos de carácter laboral. Miren lo que dice la ley. Y a participar en contrataciones o convenciones colectivas laborales. Y en este inciso también se limita la actividad sindical, pidiéndole que no intervenga en las actividades de las acciones solidaristas ni en las cooperativas. ¿Pero qué pasó? Ya existe la ley, ¿verdad? Pero miren lo que sigue pasando en Costa Rica. Primero, se mantiene la imposibilidad de ejercer el derecho de organización sindical en el sector privado, especialmente en el sector del agro, lo que impide la negociación de convenciones colectivas en ese sector. Escuchen esto. En las empresas se realizan prácticas laborales desleales, tales como despido a dirigentes sindicales, mientras a los dirigentes solidaristas se les da estabilidad laboral. Separación entre trabajadores sindicalizados y trabajadores solidaristas. Ocupación de trabajadores sindicalizados en actividades menos remuneradas, mientras que los trabajadores afiliados a las acciones solidaristas se les contrata en ocupaciones mejor remuneradas, generando una enorme discriminación entre unos y otros trabajadores solamente por razón de su afiliación. Esta situación se produce debido a que las acciones solidaristas cuentan con el consentimiento y el apoyo de patronos, quienes de una manera abierta dan su preferencia a este tipo de organizaciones en detrimento de las sindicales. Fíjense que hay legislación, pero no sirvió de nada. Al final de cuentas siguen siendo estas prácticas desleales que perjudican. Claro, usted mira, mire, pero también en Guatemala, conociendo nosotros la dirigencia sindical, lo que hemos escuchado, pues por eso es que la gente prefiere no ser solidarista, ¿no? Y es entendible, es entendible. Vamos a pedir a alguien quién me está ayudando para que no si no va a ser muy aburrido esto. Vamos, Eduardo. Veamos hoy los tratados de libre comercio y solidarismo. Fíjense que aquí vuelven a tomar auge estas actividades. Asumen que el tratado de libre comercio ellos se encargan de difundir, de promover y que debemos de firmar el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Y cuando logran todo dicen, señores, tenemos el apoyo y seguimos siendo, y nos han reconocido nuevamente como los representantes de los trabajadores. No puede ser, porque hay principios de la OIT que jamás se lo van a cumplir. Lo que pasa es que la OIT jamás ha discutido este tema en Costa Rica en la Conferencia Internacional de Trabajo. Por favor, Eduardo, lo que está de verde. Lo que está en verde. Sí. Ok. El solidarismo ha encontrado en los tratados de libre comercio un sistema económico que le permite dinamizarse. Por esa razón, en el reciente referendo llevado a cabo en Costa Rica en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el solidarismo cumplió el papel de representante laboral de la tendencia a favor de este instrumento. Lo anterior demuestra que con la aprobación de los tratados de libre comercio, el solidarismo adquiere una gran fuerza y su éxito redundará en un nuevo posicionamiento como representantes del sector laboral,
no solo en Costa Rica, sino en la región centroamericana. Bueno, fíjese que los tratados de libre comercio vienen a fortalecer nuevamente a las naciones solidaristas, pero la OIT sigue con la posición de lo encomendado en 2 informes donde hablan claro. En Costa Rica las asociaciones solidaristas tienen actividades mutualistas, pero nunca pueden ser representantes de trabajadores. Primero porque son creación exactamente del patrón. Imagínense en sus definiciones. Bueno, con eso terminaríamos lo que es el solidarismo, ¿eh? Con eso terminamos. La famosa teoría Z. No sé si tenemos a alguien de recursos humanos acá, o alguien que estudiado el tema de recursos humanos. Se recuerdan que este enfoque de la teoría Z, creo que es de 1970, ya la han ido modificando. Yo quería tomar un poco la historia, cómo nace todo esto. Está también la teoría X y la teoría Y. Y es interesante, o sea, yo pienso que como cultura general vale la pena leer. ¿Qué es lo que quiere indicar acá? Acá tratan al ser humano como trabajador. Y le dicen, señores, ¿sí? Este es un nuevo concepto de filosofía organizacional. Le dicen, señor trabajador, usted precisamente es alguien importante en la empresa, pero por favor, su actitud, su forma de trabajar, sus valores como persona, usted debe trabajar en equipo. Yo creo que en eso lo defino todo, trabajar en equipo. ¿Qué es lo que busca esta organización? Crear en la empresa una forma de credibilidad de unos y otros. Vean, ni siquiera le permite que usted, al haber una plaza, que usted quede inconforme, precisamente porque se la dieron a su compañero. No. Va a crear una atmósfera de credibilidad entre unos y otros, sabiendo que cada quien es capaz de proceder adecuadamente en lo concerniente a sus responsabilidades, presentándose la motivación como un fenómeno, es decir, nace de la capacidad de logro a través del desafío que ofrecen las tareas cada vez más complejas e interesantes. El entendimiento, la afiliación y la estima se dan como consecuencia natural en la coordinación y la congruencia en las áreas de trabajo. A trabajar en armonía, a saber de que precisamente debe haber una atmósfera de calidad. Características importantes de esta teoría: empleo de por vida y carreras profesionales. Vean, acá de que esta es una teoría japonesa, acá lo que dice es de que, por ejemplo, Heidi Aguilar trabaja en una empresa. Heidi, te van a garantizar estabilidad laboral hasta el momento de tu retiro. En ese entonces era de 55 años, no sería variado, pero lo interesante aquí es de que te van a dejar precisamente hasta el momento de tu retiro. Van a crear esa atmósfera tan bonita de que Heidi sabe que va a tener trabajo hasta el momento de retirarse, ¿sí? Es un ejemplo, Heidi, es un ejemplo. Más que una política de empresa, resulta un precepto en el cual se integran un gran número de facetas de la vida y el trabajo en Japón. Los empleados conservan su trabajo hasta que llegue su retiro obligatorio, ¿sí? La indemnización al retirarse asciende a 5 o 6 años por valor de su salario. Imagínense, muy poco, ¿va? Pero vamos a ver todos los beneficios que se tienen. Imagínense, aquí en el Estado sabemos que son 10 años, y en la necesidad privada todo el tiempo que usted labore, salvo la modificación urgente que necesita hacer el Congreso del artículo 83 y 84. La indemnización al retirarse asciende a 5 o 6 años del valor del salario. Bueno, le tienen una indemnización, pero no por todos los años laborados. Es una que ya está fijada. En vez de pagar impuestos a un sistema de seguridad social, las empresas y sus empleados van a financiar su propio sistema de seguridad social. O sea, aquí nosotros es obligado uno o más trabajadores a pagar el seguro social. En estos países industrializados, posiblemente hay una entidad como el seguro social, pero usted tiene la libertad
y si no adhiere, por ejemplo, las empresas, los famosos seguros colectivos, o usted pues va a pagar su seguro médico individual, precisamente para cuidar de su salud. Pero no están obligándolo a pertenecer a un sistema estatal como lo hacemos nosotros. La forma como los empleados llegan a desarrollar carreras individuales dentro de la empresa es ir recorriendo diversas oficinas. Fíjese, nosotros siempre creemos de que desarrollar nuestra carrera en nuestra labor, dice, voy a estudiar duro, me gradúo de abogado y yo me quedo en la empresa. Los sistemas avanzados, los sistemas de Japón dicen, no, Heidi Aguilar, vas a pasar por todos los puestos de la empresa, por lo menos donde puedas pasar, y eso te va a permitir conocer a la empresa como tal. De ese modo no solo existe la capacitación del empleado, sino también incentivos para adoptar una perspectiva amplia respecto a lo que es la organización y cooperación con los demás. Imagínate, con esa finalidad lo hacen. Cuando los individuos dedican toda la vida a una sola especialidad, tienden a establecer sus objetivos, relacionándose en su campo específico y olvidando las necesidades de la firma en su conjunto, lo cual evita al crear caminos profesionales no especializados. O sea, la especialización, la formación profesional, ellos la creen cuando recorremos nosotros la mayoría de puestos en la empresa. Vamos a conocer la empresa, esa es nuestra capacitación, esa es nuestra formación profesional, no títulos universitarios. Sistema de evaluación y promoción a largo tiempo. Para establecer un sistema de evaluación a largo plazo hace que los empleados no pretendan hacer avanzar sus carreras a expensas de otros. No se trata de aprovecharse. No. Heidi va a hacer su labor y va a ser evaluada en forma individual. No vas a tener que exponerte a competir con Karina, con Eduardo, con Carlos, sino que tu trabajo va a ser evaluado y ahí vas a ir avanzando. Porque todos serán evaluados en equipo, ese es interesante. No solo individual, sino que en equipo. Al final todos son evaluados en equipo. Y eso no va a permitir que haya competencia. Pero si no, nosotros mismos comenzamos a malinformar a Heidi. Bueno, hoy mismo, si ustedes ven las funciones de postulación, no, hombre, yo les digo, ustedes dicen no porque esto, no porque lo otro, no porque, en fin, una descalificación severa, destructiva. Entonces, claro, unos sobresaliendo más que otros y no, eso no se permite en este sistema. En este sistema es totalmente diferente. Aquí los valores los tiene la persona. Entonces, bueno, dice porque todos serán evaluados en equipo por lo menos los primeros años. Todos los empleados desde los niveles más bajos hasta los más altos pueden llegar a pertenecer libremente a diversos grupos de trabajo y esto debe crear un sentimiento de arraigada solidaridad entre sus miembros, siendo lo verdaderamente importante en la impresión que dejan los individuos en sus compañeros, gente a la cual no puede engañar. Este hecho fundamental es la piedra angular de éxito en las relaciones laborales en las empresas tipo Z. Imagínense. ¿Qué conducta podemos tener nosotros en este tipo de empresas? La relación con nuestros compañeros, que nuestra actitud, que nuestra moral no permite ni siquiera que los engañemos. Creación de empresas satélites. Las empresas satélites son pequeñas organizaciones que emplean a pocas personas y venden sus productos o servicios solamente a un cliente principal, lo cual constituye un monopolio bilateral, en la cual la empresa satélite tiene un solo cliente para sus productos o servicios y la empresa matriz un solo proveedor. Esta relación se traduce en una mayor productividad, ya que con el tiempo cada una de las partes aprenden a coordinarse armoniosamente con la otra, incluso llegan a trasladar empleados jubilados de la empresa matriz a la satélite. Fíjense que aquí lo que sucede es lo que les hablaba yo. Coca-Cola Costa Rica, ¿sí? El envase lo cobra una empresa y dice, no, vamos a hacer una empresa satélite y le vamos a comprar empresas satélite. Esa empresa satélite, pero en Costa Rica sería un solidarista, ¿va? Pero pensamos esta empresa satélite. Fíjense que Coca-Cola solo le va a comprar envases a esa empresa satélite. Y la empresa satélite, el único cliente que va a tener es Coca-Cola. Y Coca-Cola va, por eso se le llama precisamente monopolio bilateral, porque la relación que van a tener no hay competencia, pues. O sea, la empresa matriz no tiene intenciones de comprarle a nadie más, sino únicamente a esta empresa, que posiblemente sea en Japón, pues será empresa, parte de la empresa matriz, ¿sí? Es otra parte de la empresa matriz, para no comprarle a un tercero. En Costa Rica, posiblemente la asociación solidarista
apertura una empresa y la empresa matriz le va a comprar solo producto. Fíjate que vamos a ver algunas cosas en Guatemala, no, pero ahora mismo que yo te digo, hay empresas, por ejemplo, yo estuve trabajando con una de capital panameño y tienen muchas de estas cosas, pero vamos a continuar. Condiciones de trabajo humanizado. La creación de condiciones de trabajo humanizados, ¿cómo se describe? Una organización es similar a nosotros mismos, al igual que tenemos creencias, actitudes, objetivos y hábitos que nos hacen únicos. La organización desarrolla con el tiempo una personalidad característica que consta de una serie de símbolos, ceremonias que comunican al personal los valores, creencias más arraigados dentro de la organización. La filosofía expone que la vida de cualquier trabajador es un todo, no es mitad máquina mientras es trabajador y mitad ser humano en horas previas o posteriores al trabajo, por lo que sugiere que las condiciones de trabajo humanizada no solo aumenten la productividad y la utilidad de la compañía, sino que también la autoestimación de los empleados. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? La armonía, la amistad, el respeto, el no engañarse. En la empresa nosotros vamos a hacer una familia. Entonces, porque no vamos a hacer un robot que solo va a producir, no, la relación entre nosotros es tan exacta que el ambiente es tan agradable. Por eso vamos a producir más, porque en un ambiente agradable, previo con nuestra familia, durante el trabajo con nuestros compañeros de trabajo y posteriores con nuestra familia, eso va a crear un ambiente humano increíble y va a generar la productividad, ¿sí? Ambiente de confianza, amistad y trabajo en conjunto. La confianza y la amistad son fundamentales, sí, que se perciben en las empresas que han adoptado esta teoría para su administración, tanto como fuera en el ámbito de una de las mismas, en la cual se confirma la respuesta dada. Bueno, lo importante acá es que dice que lo agradable de la organización Z es la oportunidad que nos brinda para lograr nuestros objetivos en compañía de nuestros amigos. Imagínate, el ambiente es tan agradable, que muchas de las metas que nos hemos trazado también van a ser objetivos que nos vamos a compartir con nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Por eso es tan interesante ese ambiente de confianza, amistad y trabajo en conjunto. Y por último tenemos la bonificación anual. Miren qué interesante. Estas empresas que adoptan este sistema tienen precisamente una bonificación anual. No es al final que usted termine el trabajo, no. Las empresas tipo Z ofrecen a sus empleados una bonificación anual que puede ascender entre 5 o 6 meses de sueldo. Este método de compensación traslada en parte los riesgos empresariales de negocio al transferir las acciones a los empleados, quienes sufren en épocas malas y prosperan en épocas de bonanza. Las bonificaciones dan al trabajador un incentivo para que se sienta parte integrante de la firma y lo motiva a poner en su labor todo lo que esté de su parte. Esta es la teoría Z, que no tiene nada que ver con la actividad solidarista, pero sí tienen algún parecimiento, por eso fue que se las quise agregar. Quienes trabajan en recursos humanos saben de que también está la teoría Y y la teoría X. Y cuando usted pues la quiera leer, lea las que le van a parecer fascinantes. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí. Si se dan cuenta, estos organismos paralelos, que son las acciones solidaristas, son complicadas para el sindicalismo, pero también tenemos que ser conscientes. Yo siempre les he dicho, todo lo que vimos del sindicato, que es interesante, es una organización. Por eso yo no admito cuando usted critica un sindicato, no critique al dirigente, aquel que las cosas no las hace correctamente, aquel que no se basa en los estatutos, en la actividad, en lo que establece el código, en lo que establecen los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Porque si verdaderamente trabajáramos para nuestro sector, pero muchas veces buscamos más beneficios personales, nos terminamos nosotros quedando como que fuéramos vitalicios en los puestos, cuando ustedes saben que una parte de la democracia es la alternabilidad en el cargo. Eso es sumamente valioso. Pero bueno,
Cada quien tiene su forma de pensar. Como les indiqué al principio, dijo un presidente centroamericano, a veces no pensamos realmente en cambios nosotros que queremos ser diferentes para la bendición de los demás, sino que nos queremos aprovechar y decir, soy vivo. ¿Sí? Yo no voy a asistir a la clase, pero voy a ser vivo. Le voy a pedir a un compañero que me anote. ¿Cuánto? Pues si usted no vino. O sea, pero siempre queremos ser como más vivos, ¿no? Yo en lo personal, creo que lo importante para nosotros es cambiar. Cuando yo les indiqué el proyecto Agentes de Cambio, de veras, y sigo soñando con que usted y yo hagamos cosas para la sociedad. A mí me alegró mucho que vieron que un diputado la semana pasada presentó el proyecto del salario mínimo, la reforma del artículo 96. Alguien me dice, Link, nos quitaron la idea. No, le dije, no importa quién lo haga. Pero el día que veamos nosotros que el trabajador, que entienda que el salario tiene carácter alimenticio y que nuestra gente, nuestro obrero que gane el mínimo, no va a ser sujeto precisamente a que le embarguen su salario, pues ¿qué importa quién lo haga? Nos vamos a sentir bien, ¿eh? Nos vamos a sentir bien. El día que alguien diga, el Congreso diga, señores, modificamos la ley y ahora son 24 días de lactancia materna, nos vamos a sentir bien. Nos vamos a acordar de las clases de derecho laboral. Cuando son como 50, yo creo que van 100 formas de que podemos cambiar el código de trabajo, pues nos vamos a sentir bien. Yo le digo, ser agente de cambio es sentirnos bien nosotros con lo que estamos haciendo. Así que vamos a dar la clase ahí, nos vemos presencial. Ya es poco, les cuento que ya va terminando el semestre, no crea que ya la nostalgia, el despido ya está llegando. Pero nos vemos el día miércoles, si Dios quiere, en presencial. Pues muy buena noche y espero que todos incorporen agentes de cambio, por favor. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Luis. Buenas noches. Gracias.